La historia que les voy a contar es verdadera. No voy a mentir ni exagerar nada. Se los contaré tal cual como es, de forma cruda. Si eres mexicano, puertorriqueño o cubano y estás pensando en ir a trabajar a Alaska, escucha este video y piénsalo 2 veces. Vivía en México y necesitaba dinero y trabajo, así que decidí utilizar una ventaja que tenía gracias a que mis padres emigraron a Estados Unidos. Yo soy ciudadano estadounidense, es decir, nací allí. Por circunstancias de las que no hablaré en este video, he estado viviendo en México. Mi familia es pobre. No tenemos dinero ni en México ni en Estados Unidos. No tenemos casa en California, lugar en el que mi padre reside, así que tuve que tomar una decisión rápida a la que muchas otras personas de escasos recursos se ven obligadas a realizar. Es decir, ir a trabajar a Alaska. Mi padre ya había trabajado allí durante muchos años en varias temporadas. Hay temporadas cortas y otras largas, incluso hay permanentes. Esto depende de la especie marina que se esté pescando y de la época del año. Con límites de estancia de 2 años seguidos, ya que tu salud física y mental corre peligro dentro de estos trabajos. Mi padre llamaba a Alaska, el infierno de hielo. Y constantemente me decía que solo las personas más fuertes de mente y cuerpo viajan allí. También las personas que necesitan dinero rápido, o las personas que son muy pobres. En estos trabajos encuentras de todo, personas que viven en la calle. Es decir, vagabundos. Exreclusos. Familias enteras y hasta matrimonios jóvenes. Quienes forman la mayor parte de los trabajadores son los latinos, puertorriqueños, mexicanos y cubanos. Después de esto, gente negra de Estados Unidos, rusos, ucranianos, asiáticos y muy pocos blancos. Alaska es un secreto que muy pocos conocen, es un lugar muy aislado y distante. Alejado de toda la comodidad que existe en las grandes ciudades y lugares civilizados. Ahora bien, comencemos. Para conseguir estos trabajos necesitas llenar la solicitud de empleo por internet para la compañía que vayas a aplicar. Estas compañías son O'Hara Corporation, Silver Bay Seafoods, Peter Pan, Trident Corporation, entre muchas otras. Dejaré un link en la descripción con la lista de empresas que allí operan. Después de llenar la solicitud tienes que asistir a una reunión grupal donde simplemente te mostrarán un video de algunas actividades que allí se realizan, y te dirán sin pelos en la lengua que el trabajo es muy pesado y debes estar consciente de lo que allí te espera. Esta reunión en realidad es para que un supervisor pueda ver que te encuentras físicamente saludable. Y también para advertirte que si renuncias al empleo una vez estando allá, la empresa no pagará tu viaje de vuelta, ellos solo pagan tu boleto de ida y de vuelta si terminas la temporada completa de principio a fin. Si no la terminas, te quedarás varado en Alaska en medio de la nada y tendrás que pagar tu propio regreso. Si no tienes dinero, eso es problema tuyo. El contrato que firmas es llamado at will. Es decir, a voluntad. Tú puedes renunciar cuando lo desees y ellos pueden despedirte cuando deseen sin tener la responsabilidad legal de decirte por qué lo han hecho. En mi caso, yo trabajé para Silver Bay Seafoods, porque era la que pagaba más. $10 por hora. La temporada era de aproximadamente 3 meses, como procesador de salmón. Mi padre y yo viajamos hasta la ciudad de Seattle. Desde allí salen los aviones que van hacia la ciudad de Anchorage, Alaska. Trabajaríamos en una fábrica en el puerto de un pequeño pueblo llamado Valdez. El día llegó y viajamos a Alaska. Y créeme cuando te digo que desde el avión te vas dando cuenta que vas a un lugar muy poco común. Llegamos al aeropuerto y una empleada de la compañía nos estaba esperando. Nos subieron a un autobús y recorrimos una carretera durante 8 horas, sin ver nada más que bosque, ríos, cascadas y montañas. Muy pocos autos se ven en esa carretera. Está casi vacía. En la carretera hay que manejar con cuidado porque el mundo salvaje lo domina todo. Durante el trayecto nos estrellamos con un enorme alce que se cruzó en nuestro carril. Afortunadamente el chofer lo vio a tiempo y solo le golpeamos ligeramente, lo suficiente para tal vez romperle una pata. El alce se asustó y se retiró hacia el bosque. También hicimos una parada para poder observar un glaciar. Las cascadas que vi en el trayecto son las más espectaculares y hermosas que haya visto jamás, no porque sean gigantescas o estén cargadas de chorros incontrolables de agua, sino porque son muy finas, elegantes y misteriosas. Si has visto las películas del Señor de los Anillos, estas cascadas recuerdan mucho a la belleza de los lugares élficos. El agua brota de las montañas y corre hacia la carretera y las piedras como si de venas o arterias se tratase.
Las piedras son oscuras y te da una sensación de que la montaña está viva y observándote. Mientras más te adentras en la nada, más te das cuenta que ese lugar es otro planeta, los paisajes son verdaderamente únicos, solo existen allí. Pero nada de lo que había visto en esa carretera me prepararía para lo que iba a acontecer. El autobús entró en el pequeño pueblo de Valdés. Mi primera impresión del lugar fue que era un pueblo fantasma, no había gente en las calles ni por ningún lado, la poca gente que pude observar estaba en el puerto. Ya que allí algunas familias van en plan de turismo para pescar salmón fresco. El autobús se detuvo en la fábrica, y allí había un poco de gente. Cuando bajamos del autobús tuve una de las experiencias más impactantes de mi vida. Algo que no se puede describir con palabras. Lo que observé fue el paisaje más amenazador y hostil que haya visto jamás, pero majestuoso y hermoso al mismo tiempo. Era un anillo gigantesco de montañas afiladas llenas de hielo perpetuo que nos rodeaban como si de monstruosas navajas se tratasen. Aquellas montañas no eran como las que había visto en México o en Estados Unidos durante algunos viajes que realicé durante mi vida, estas montañas me hicieron sentir al instante que el lugar era mortal. Que nada en aquellas alturas llenas de hielo podría sobrevivir. Existe incluso una montaña de aquel anillo que me recordó a un tiburón. La empleada nos mostró a dónde dormiríamos y nos dieron la llave de nuestro cuarto y nuestro número de empleado. Por si te lo estás preguntando, la fábrica está junto a una especie de hotel que la compañía construyó para sus empleados. La compañía te paga absolutamente todo. Tu estancia con cama y sábanas, tu desayuno, comida y cena, los sanitarios son compartidos, pero tendrás tu propio espacio privado para bañarte con agua caliente cuando así lo desees. Un espacio muy pequeño por supuesto, pero es cómodo. Dejamos todas nuestras pertenencias en el cuarto y mi padre decidió quedarse a dormir. Yo en cambio, como todo joven aventurero, decidí salir a explorar el lugar. Después de estar caminando un poco, encontré a un grupo de jóvenes reunidos junto a un lago que se encuentra junto a varias fábricas. Me acerqué a ellos y todos resultaron ser trabajadores de la compañía igual que yo. La mayoría eran muy amables y amigables. Ellos provenían de México, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Mientras platicábamos comencé a sentirme muy cansado y somnoliento, no entendía por qué, pues aún era de día en aquel lejano pueblo. Pregunté por la hora y vaya sorpresa que me llevé cuando me dijeron que eran las 11:30 de la noche. Lo que sucede es que Alaska está muy cerca del Polo Norte, y durante el verano siempre es de día. La supuesta noche dura solamente unas 3 horas y no es precisamente noche. Simplemente el cielo se torna de un extraño color azul. Pasadas esas 3 horas el cielo vuelve a ser blanco, ya que casi siempre está nublado. En el invierno ocurre lo contrario, casi siempre es de noche. Las primeras semanas casi no había trabajo, ya que la temporada de pesca no había sido inaugurada por el estado de Alaska, y los pescadores están limitados a capturar con moderación al salmón. Las personas se quejaban de que no estaban ganando dinero y que les habían engañado, ya que a estas compañías les cuesta mucho trabajo conseguir personal. Y tienen que mentirle a la gente diciendo que trabajarán muchas horas y ganarán mucho dinero. A mí eso no me importaba, yo no tenía ni un centavo en la bolsa, y el hecho de que la compañía me diera hospedaje y comida gratis era un alivio para mi mala economía. Mi padre me dijo que lo único que teníamos que hacer allí era sobrevivir. Yo todavía no entendía a qué se refería, pero pronto lo entendería de la peor manera. Los días pasaban y seguíamos sin trabajar. Yo salía de vez en cuando a explorar el pueblo. Casi nunca veía a nadie en las calles hasta que un día conocí a una chica junto al lago. Ella apareció en su auto junto con otra amiga suya, era una chica americana muy joven que estaba aprendiendo a manejar. Lo que me sorprendió fue que tomó la iniciativa saludándome y preguntando cosas sobre mí, parecía muy curiosa e inocente. Cosa totalmente contraria a lo que sucede en México y Estados Unidos, donde si no tienes un buen auto y la cartera llena de dinero, nunca serás de interés o atractivo para las mujeres bellas. Intercambiamos Facebook, y quedamos en vernos 2 días después. Salí a la calle para su encuentro, pero no sabía cómo llegar, así que busqué a quien preguntar. Para mi sorpresa encontré una camioneta estacionada cerca del puerto con 3 mujeres jóvenes adentro, de entre 19 y 21 años. Le pregunté a una de ellas cómo llegar, y amablemente me dio la información.
Me retiré al punto de encuentro donde me encontraría con mi amiga. El lugar estaba un poco distanciado. Me confundí bastante y no pude dar con el sitio, comenzó a llover y me vi obligado a regresar. Pero en el camino de regreso una chica me gritó desde su auto algo que no entendí. Se trataba de la chica a la que había preguntado la información anteriormente. Ella y sus dos amigas comenzaron a seguirme por la calle. Daban vueltas alrededor en su camioneta negra, y me siguieron hasta la misma fábrica. Pasaban junto a mí lentamente, y aquello me intimidó bastante ya que eran tres jóvenes americanas muy hermosas, y yo no entendía qué es lo que estaba sucediendo. Después de contarle lo sucedido a un amigo cubano, él me dijo que el pueblo de Valdés era tan pequeño, y estaba tan distanciado de toda civilización, que no había gran cantidad de jóvenes varones. Y ellas al verme diferente, es decir, moreno y de cabello oscuro, les debió haber parecido algo muy exótico. Les repito que ni en México ni en Estados Unidos te sucederán cosas como esta. Las mujeres jóvenes de Valdés, Alaska, son muy guapas y viven bastante aisladas. Por lo que los turistas jóvenes son muy codiciados entre las adolescentes. Al día siguiente, nos anunciaron que el trabajo empezaría, y yo fui asignado para trabajar en el huevo del salmón. En estas empresas no puedes elegir tu trabajo, hay decenas de tareas y a ti simplemente te asignarán una, a menos que apliques para ser un líder o un supervisor. Asistí a la hora indicada y nos dieron uniformes, estos constan de un rain gear, es decir, un traje impermeable. Y junto con este, debes ponerte en el cuerpo varias capas de protección, la mayoría desechables. Estarás constantemente poniéndote una y otra vez todo esto. El salmón debe estar muy limpio durante todo el procesamiento y nunca debe ser contaminado, así que estarás cubierto de pies a cabeza. También te darán botas especiales. La primera vez que entras a la fábrica las máquinas están funcionando pero no hay nada circulando en ellas. Pero de repente y en cuestión de 5 minutos el salmón comienza a aparecer por todas ellas. Hay dos grandes departamentos aquí, el del procesamiento del huevo que en el mundo se conoce como caviar, o ikura, y el del salmón que se llama fish house. Nadie quiere trabajar en fish house, las tareas allí son bastante cansadas. Las tareas que hay en el departamento de ikura van desde separar impurezas y coágulos de sangre del huevo con unas pequeñas pinzas, hasta cargar las cajas de 12 kilos del huevo empaquetado y ponerlas en un módulo metálico. También hay empacadores, personas que pesan el huevo con unas básculas muy pequeñas, personas que sacuden el agua excedente con la que limpian el huevo, personas que sacuden con una pala el huevo que flota en el agua, etcétera, etcétera. Las tareas no requieren de grandes habilidades intelectuales. Cualquier persona normal puede realizarlas. El problema es que estarás realizando estas actividades monótonas por 16 horas al día y sin ningún descanso durante la semana. Como ya podrás imaginarlo, tu cuerpo comenzará a atrofiarse de tanto repetir estas acciones sin tener descanso. Pero de eso hablaré a detalle más adelante. Inmediatamente de que el salmón entra en el departamento, comienzan a bajar la temperatura al mínimo para que el salmón no se descomponga. La temperatura a la que estarás trabajando durante las 16 horas por día es de 5 grados Celsius, es decir, 40 grados Fahrenheit. En la primera o segunda hora, lo primero en comenzar a congelarse serán tus pies, seguido de manos y piernas. Es muy importante que utilices calcetines gruesos, doble suéter o chamarra, pijama y doble pantalón. Aún con todo esto te congelarás. Eso es inevitable. Te acostumbrarás al dolor del frío en un par de días. Las botas que te da la compañía no protegen contra el frío. Son una porquería. A los empresarios no les importa tu bienestar ni tu comodidad al trabajar. Para ellos tú solo eres un esclavo barato. Los líderes y supervisores no hacen las mismas actividades que tú, ellos solo se encargan de monitorear a los empleados. Mi líder y supervisor, ambos eran mexicanos. El líder era una persona agradable y me caía muy bien. Pero el supervisor tenía mala reputación por parte de otros trabajadores que ya habían estado con él. Decían que no le importaba el bienestar de los empleados, y que era un desgraciado. La tarea que se me asignó era muy cómoda, mi trabajo era poner tapas de plástico a los pequeños contenedores de caviar. Estaba en la parte final del departamento y me hice amigo de un gringo anciano muy agradable que se encargaba de cargar las cajas de 12 kilos y ponerlas dentro de un carrito metálico. Él y yo trabajábamos muy cerca el uno del otro. Su nombre era Brian. Pensé para mis adentros, podría hacer este trabajo durante toda la temporada y sentirme contento, ya que después de 3 horas de hacerlo encontré una técnica bastante eficiente y sencilla para poner las tapas. Pero para mi mala suerte y desgracia, el supervisor y el líder me eligieron para ser parte del equipo de limpieza.
Al término del primer día, cuando todos se marcharon y el departamento se quedó sucio y vacío, me detuvieron y me dijeron que sería parte del equipo de sanitation, que no podía irme y debía quedarme a limpiar. Éramos solo 5 personas para limpiar todo el departamento. Me rehusé a quedarme, pero me dijeron que ya me habían elegido y que si quería un cambio tendría que esperar unos días. Aquí es donde empezaron mis desgracias. Trabajábamos con mangueras de agua helada para limpiar el departamento, y había que desarmar y limpiar todas las partes de las máquinas una por una y luego volver a armarlas, limpiar el piso, etc. Las botas eran muy pequeñas y la protección del cuerpo también, ya que yo soy muy alto, y al trabajar con las mangueras el agua helada salpicaba y entraba dentro de mi uniforme, en las botas y en los guantes, a veces mojando también las piernas o el tórax. Pensarás que la limpieza era rápida, pero no. La limpieza duraba 6 horas constantes de esfuerzo. A veces nos decían que las máquinas tenían que estar limpias en 5 o 4 horas, lo cual resultaba casi imposible para nosotros. Dejé de realizar el trabajo de las tapas, ahora solo era parte del equipo de limpieza. Mi horario cambió. Mientras todos dormían tranquilamente en la noche, yo trabajaba. Éramos solo 5 personas en todo el departamento. Cuando salíamos de allí a tomar la comida en la cafetería, esta también estaba vacía. Dejamos de tener contacto con los demás trabajadores y nuestra rutina era la de un vampiro. Es decir, trabajábamos de noche y dormíamos de día. Para rellenar nuestras horas de trabajo hasta el límite de 16 horas diarias, también se nos asignó la tarea de empacar. Esta se realizaba en el departamento de Fish House. Y mi trabajo consistía en cargar las cajas de huevo ya empaquetadas y ponerlas en un cuadro de cajas que alcanzaba 9 niveles desde el piso. Realizábamos esto durante horas y horas, incluso algunos días llegamos a trabajar 18 horas. En los primeros días comencé a sentir un dolor insoportable en los pies, era tal el dolor que no podía estar con el peso en un solo pie, así que me la pasaba bailando mi propio peso de un pie a otro. No podía estar quieto. Esto se debía a que tengo el arco del pie muy alto y estar parado durante tantas horas comienza a causar un daño exponencial. El dolor era verdaderamente insoportable, sentía como si estuviera caminando en navajas. No podía sentir mis dedos ni la piel del pie. El dolor era tan extraño que sentía además un frío extremo en ellos. Creo que la circulación de la sangre estaba siendo seriamente afectada. Después de varios días de trabajo, mis pies se pusieron morados y tuve que continuar toda la temporada soportando este dolor. Otra cosa que también comenzó a suceder fue la pérdida del sentido del tiempo, ya que nosotros, al trabajar de noche, nos despedíamos y reencontrábamos nuevamente con los empleados cada día. Para ellos significaba solo un día de trabajo, pero para nosotros significaba trabajar 2 días. Para ellos la jornada de trabajo volvía a comenzar cada mañana. Es decir, un nuevo turno, un nuevo día que terminaba tarde por la noche. Pero para nosotros era un mismo turno. No habíamos parado en muchas horas y los días ya no significaban nada. Y agregado al hecho de que casi siempre este día en el verano, el tiempo se vuelve insignificante y deja de importarte si es de día o de noche, ya que no puedes notar la diferencia. Siendo un trabajador de limpieza, tú trabajarás muchas más horas que los demás. Cuando todos se vayan a sus cuartos a dormir tú te quedarás, y cuando regresen, tú seguirás allí. Pasaron las semanas y aprendí a sobrevivir. Aprendí a tener mucho cuidado con el agua helada de las mangueras para no mojarme tanto. Aprendí a limpiar de manera más rápida las máquinas de procesamiento, y aprendí a llevar mi mente a lugares lejanos para ignorar la realidad. Una vez más, me sentía cómodo realizando mi trabajo. Me había acostumbrado y pensé que podría soportar así sin mayores problemas. Ya estando a estas alturas, para solucionar el problema que ocasionaba el hueco del arco tan alto en mis pies, enrollé guantes de algodón y los coloqué dentro de mis botas, justo debajo del arco para dar soporte y rellenar el espacio vacío. Era muy incómodo, pero como mi padre me había advertido, esto se trataba de sobrevivir. Pensé que las cosas no podían ser mejores o peores, que simplemente permanecerían así. Estaba muy equivocado. Durante el trabajo teníamos 2 descansos de 15 minutos y uno de 30 minutos para ir a comer. El supervisor se había dado cuenta de que a veces me retrasaba al entrar a trabajar, ya que dedicaba tiempo a proteger mis oídos del ruido de la fábrica, poniéndome perfectamente los tapones protectores para el oído. Esto me demoraba máximo unos 3 minutos. El ruido que hay dentro de la fábrica es muy intenso.
Yo estudié música en la Escuela de Bellas Artes de mi pequeña ciudad en México, y puedo decirles que el nivel de ruido que allí existe, va totalmente contra la salud de tus oídos. Las frecuencias van desde las más graves y profundas hasta las más agudas e irritantes. Era como si tuvieran monstruos encarcelados allí abajo. No hacía falta mucha imaginación para pensar que seres gigantescos y horrendos habitaban la enorme fábrica. Al supervisor le molestaba esto, y cuando otro supervisor solicitó mi disponibilidad para trabajar con él, mi supervisor no hizo nada para defenderme y dejó que me cambiaran de puesto, siendo que yo ya perfeccionaba y realizaba muy bien mi trabajo de limpieza. Pero bien dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Ahora trabajaría en el puerto, en los barcos contenedores de salmón. Mi supervisor me dijo: quítate la protección y ven conmigo que te mostraré dónde será tu nuevo lugar de trabajo. Salimos de la fábrica y me llevó al puerto. Allí no había nadie, todo estaba vacío, solamente se podían observar unas 4 personas subiendo y bajando apresuradamente en los gigantescos barcos, con maquinaria muy grande alrededor. Le pregunté a mi supervisor qué clase de trabajo realizaría allí y me dijo que no sabía, que él nunca había trabajado en el puerto. Vaya arrogante que resultó ser. Yo no le importaba un carajo. El nuevo supervisor me recibió y me dijo que me pusiera unas botas gigantescas que cubrían hasta la ingle, y también unos guantes que olían de manera asquerosa. Estos cubrían todo el brazo completo. En el puerto solamente trabajaban 4 personas: el supervisor, el líder, y los 2 ayudantes. Yo sería uno de esos 2 ayudantes. Me pregunté por qué a estas alturas decidirían solicitar nuevos ayudantes a otros supervisores de diferentes departamentos. ¿Qué había pasado con los ayudantes anteriores? Bajé por una larga rampa de metal que descendía hacia el puerto, y allí había una máquina que parecía un pulpo gigantesco. Se trataba de 2 máquinas cilíndricas muy grandes de metal, unidas a un sinfín de mangueras muy pero muy largas. Eran incluso más largas que los mismos barcos. Las mangueras eran de 2 tipos: las delgadas que suministran agua a presión, y las muy gruesas que succionan el salmón a velocidades increíbles. El líder y el supervisor me dijeron que la instalación del puerto era la 5ª más potente del mundo, ya que las máquinas eran nuevas y recién compradas. Además de que utilizaban 2 máquinas en vez de una sola. Cuando encendieron esas máquinas quedé muy impresionado. El ruido que producían era mucho mayor que el que había en la fábrica. Nunca en mi vida he estado sometido a un ruido tan fuerte. Este tipo de ruido no lo encontrarás fácilmente en cualquier parte del mundo. Para que te des una idea, el ruido de la fábrica es comprensible porque el lugar está sellado, así que el ruido se queda atrapado volviéndose más intenso. Pero en el puerto se trabaja al aire libre, no hay paredes ni techo ni nada que pueda atrapar y rebotar el ruido, y aún así la potencia es mucho pero mucho mayor. Estas máquinas son definitivamente una amenaza mortal para tus oídos. El otro ayudante llegó también al puerto, quien resultó ser un conocido de la fábrica. Era un chico blanco con rastas, su madre era mexicana y su padre norteamericano. Él se sentía muy orgulloso de su ascendencia mexicana a pesar de no saber hablar español. Siempre fue muy amable conmigo y yo con él. Era un buen compañero de trabajo. Nuestro trabajo consistía en introducir las largas mangueras blancas que emitían agua a presión dentro de los contenedores que se encuentran en el interior de los barcos. Estos contenedores llevan decenas de toneladas de salmón. Las gigantescas mangueras naranjas son levantadas por una grúa que está instalada en cada barco. Estas mangueras son tan pesadas y peligrosas, que cualquier movimiento mal realizado por el operador de la grúa puede causar graves accidentes. Todas las mangueras se introducen en los contenedores llenos de salmón y comienzan a succionarlo así a la fábrica. Cuando las mangueras han succionado casi todo el salmón, nosotros debemos utilizar una escalera metálica y descender a los contenedores para empujar con palas de plástico el salmón restante hacia las mangueras que succionan. Este trabajo requería un gran esfuerzo físico, pero sin duda el beneficio era que teníamos largos periodos de descanso porque se tiene que esperar entre 30 y 50 minutos para que las mangueras vacíen el contenedor, tiempo en el cual solamente estamos contemplando y podemos recargarnos en alguna parte del barco para descansar un poco. Poder realizar eso en Alaska es todo un lujo. Sin mencionar que en el puerto hay 2 equipos, el de día y el de noche, con 4 integrantes cada uno que trabajan solamente 12 horas, al contrario de las 16 de la fábrica.
La gente viene a Alaska para trabajar muchas horas y ganar la mayor cantidad de dinero posible, pero una vez que sientes el desgaste físico, lo que menos quieres son tantas horas de trabajo. El dinero deja de ser una prioridad si es que tienes dignidad y valoras tu salud. Por supuesto que hay mucha gente que vive en condiciones miserables en su país de origen, y están esclavizadas por estos lugares, siendo que no tienen otra alternativa ni opciones a su alcance para obtener una vida mejor. En la temporada que trabajé en Alaska vi mucha gente que a causa del estrés y el maltrato psicológico, lloraban mientras trabajaban, o explotaban en groserías y gritos contra otros trabajadores. Vi mucha gente renunciar y muchos otros ser despedidos. Durante la temporada, la gente viene y va al igual que el salmón corre en las bandas mecánicas. La compañía se hacía millonaria con cada día de trabajo, y a nosotros nos pagaban la miserable y despreciable cantidad de $10 por hora. Incluso la gente del pueblo se burlaba de nuestro salario. Ellos nos dijeron que trabajando de mesero en el pueblo se ganaba $13 por hora y que ningún alasqueño trabajaría en aquellas fábricas jamás. Fue trabajando en el puerto que me di cuenta que el trabajo que realizaba no valía para nada el dinero que ganaba. El riesgo al que estaba sometido allí era demasiado alto. El líder nos dijo que los ayudantes anteriores habían caído por accidente dentro del contenedor lleno de salmón antes de que la manguera comenzara a succionar. Y podrás pensar, ¿qué tiene esto de peligroso? Pues bien, te lo diré. Los contenedores son refrigeradores, el salmón debe estar muy frío y el agua que contienen se encuentra a varios grados bajo cero en la escala Celsius. Así que ya te imaginarás la experiencia corporal tan dolorosa de caer y bañar todo tu cuerpo en aquella agua llena de sangre y hedor de salmón a temperaturas bajo cero. Por no mencionar que el salmón está tan comprimido allí adentro, que es como entrar en un pantano o arenas movedizas. Al parecer, estos ayudantes renunciaron después de lo sucedido. Ya mencionamos que los contenedores son muy grandes y que caer en ellos cuando están llenos de salmón es riesgoso, pero lo más peligroso que puede ocurrirte es caer en el contenedor cuando estos ya están vacíos. Hay barcos enormes con contenedores muy grandes que tienen compuertas de 3 o 4 metros de ancho y largo. Al igual que otros 6 metros de profundidad aproximadamente. Cuando estos están vacíos, resbalar y caer allí te rompería una pierna, un brazo, o en el peor de los casos la muerte si llegases a golpearte la cabeza. Recordemos que todo el barco está húmedo y viscoso, y hay que tener extremo cuidado al caminar junto a las compuertas. Las grúas también son peligrosas ya que se mueven abruptamente y si te encuentras en su camino, tu cuerpo saldrá volando y golpeando el suelo, tal como me pasó una vez. Los barcos al estar anclados en el puerto y encontrarse flotando en el mar, se mueven ligeramente y a veces se acercan y tocan la madera del puerto. Para subir o bajar del barco no hay escaleras ni bancos. Tienes que trepar y saltar constantemente. Y existen barcos muy altos. Si tienes la mala suerte de resbalar y caer al mar, el barco puede moverse y tocar el puerto. Si te encuentras en el medio de aquel momento, el barco aplastará tu cuerpo contra el puerto como si de un insecto se tratase. Lo mismo sucederá con las mangueras naranjas que se encuentran enrolladas en el piso del puerto. Estas llevan tanta presión que se mueven como tentáculos de calamar gigante. Es verdaderamente impresionante ver cómo se mueven. Si pisas en un hueco sin salida junto a estas mangueras y la presión causa que se muevan, seguramente te romperá el tobillo, además de los dedos y el arco del pie. Todo sucediendo en un macabro instante. Mira que para mover toneladas de salmón y agua por cientos de metros hasta la fábrica la potencia que llevan es muy fuerte. Siempre que los observaba me recordaba al Kraken de las películas de piratas. En el segundo día de trabajo una pieza de las máquinas explotó y disparó el agua hacia el cielo, a unos 15 o 20 metros de altura, mojando al supervisor y el puerto entero. Tuvimos que esperar una hora aproximadamente a que el soldador de la fábrica arreglara la pieza. Yo mismo vi cómo lo hacía, era un joven no mayor a 22 años, y muy talentoso en el arte de la soldadura. Como dato curioso, mi supervisor se parecía a Morfeo de las películas Matrix. Todo mundo le decía así y era una persona muy amable y de presencia muy agradable. Y extrañamente había un barco que se llamaba el Oráculo. Con todo lo sucedido mi precaución al trabajar aumentó muchísimo, pero eso no me salvaría de lo que estaría por ocurrir. Resulta que en una ocasión dentro de un contenedor, nos encontrábamos como de costumbre empujando las masas de salmón hacia la boca de las mangueras. El nivel del agua y el salmón al fondo del contenedor en el momento en que nosotros bajábamos, llega hasta la ingle de la pierna, el cual es el límite que cubren las botas. El suelo es muy resbaloso por lo cual siempre debes caminar con las piernas muy abiertas y a pasos muy lentos.
Las mangueras delgadas que suministran agua a presión lo hacen muy rápido, y causan un ruido muy fuerte, ya que literalmente son cascadas artificiales sucediendo al lado tuyo. A veces cargan tanta presión que se mueven hacia arriba, disparando el agua como si estuvieran poseídas. Malditas mangueras, una vez me sorprendió un chorro de agua fuertísimo en la espalda. Todo iba como de costumbre y el líder pidió suministraran más agua para seguir removiendo el salmón. Esto, amigos míos, se realiza a puros gritos. Cuando hay suficiente agua, el líder pide se detenga el agua. El grito del líder debería ser suficiente para que el supervisor afuera lo escuche, pero en una ocasión el agua no se detuvo, continuó cayendo e inundando el contenedor, a pesar de los gritos sin cesar del líder. El líder nos dijo a mi compañero y a mí que nos subiéramos rápidamente a una tubería o algo cercano, pero nosotros estábamos en el medio del contenedor, y era demasiado tarde para llegar a un lugar seguro, así que nos arrinconamos en una esquina solamente parados encima de una tubería. Las botas aíslan el calor del cuerpo en toda la pierna hasta la ingle. A partir de allí, siempre debes cuidar que el agua no entre. A veces entra poca y duele, pero eso no era nada comparado a lo que a continuación sucedería. Tiré mi pala sin importarme un carajo, y noté como el agua subía rápidamente. Este contenedor tenía una compuerta muy pequeña, por lo que por dentro parecía una cueva. Son lugares muy extraños y difíciles de describir, es como si estuvieras en un abismo abandonado, con miles de pescados muertos en todas partes, poca luz y mucho frío. Este sin duda, es otro lugar que solo puedes experimentar cuando viajas al fin del mundo y haces un contrato con el diablo. Observé el agua subir y acercarse a la apertura de mi bota, sabía que dolería y me estaba preparando mentalmente. Mi pierna estaba muy caliente por tantas horas de trabajo y muy bien aislada del frío. Y cuando el agua entró en la bota lo hizo de una manera muy rápida, llenando cada espacio al instante. A la mierda la preparación mental, el dolor que sentí me hizo gritar y tornar mi cabeza hacia arriba. Tus huesos, tus músculos y tus tendones, se sienten como si alguien muy poderoso los tomara uno a uno, y los doblara y estrechara con todas sus fuerzas hacia todas direcciones. Pude sentir por unos segundos como mi pierna entera se contraía por el dolor más agudo. Aquel dolor es muy específico, lo percibes dentro de los huesos, en las divisiones anatómicas y demás posibles espacios. Pasar del calor corporal de una extremidad que está ejercitándose al frío bajo cero es algo que no le deseo a ningún trabajador honesto y de buen corazón. El dolor solo dura unos instantes, e inmediatamente dejarás de sentir la pierna, ya que todo se ha congelado por dentro y por fuera. Te sentirás como un inválido que le han amputado la extremidad, todo sentido de ella desaparece. Y ni pienses que te mandarán a casa a descansar o a cambiarte la ropa, el trabajo debe ser terminado y te quedarás hasta que los contenedores estén vacíos. Y si no hay otros barcos haciendo fila, tal vez te dejen ir a cambiar, cosa que afortunadamente sucedió. Ya había trabajado 2 días en los barcos, lo que equivale a 24 horas. Yo ya estaba harto, mientras los demás trabajadores ponían tapitas al caviar o inspeccionaban el huevo para quitar pequeños coágulos o residuos, yo estaba allá afuera bañándome en vísceras y sangre de pescado. Lo único bueno de ese trabajo es que a veces se podían ver unos pocos rayos de sol que iluminaban el atardecer. Y por unos cuantos minutos, estos momentos me daban mucha paz y tranquilidad. Al tercer día de trabajo mi supervisor me dijo que volvería a la fábrica, supongo que debieron ver lo desagradable que era para mí realizar ese trabajo. Pero esta vez me dijeron que regresaría a Fish House. Nadie quería trabajar allí, pero me enteré que habían cerrado el departamento de Ikura, es decir, el de caviar al que yo pertenecía. Resulta que en otra fábrica de la compañía, donde procesaban otras especies de salmón, la gente había renunciado en cantidades masivas. Esta fábrica era la de Naknek. Naknek tenía muy mala reputación entre los trabajadores. Decían que las condiciones de trabajo allí eran peores y que además era un lugar más aislado que el nuestro. Mi padre me dijo que el año pasado la comida para su comedor no llegó en toda una semana a la compañía, así que la gente se estaba muriendo de hambre, y por si fuera poco no tenían agua caliente para bañarse. El pretexto que les dijeron es que un enorme oso se había metido al comedor y había destrozado todo a su paso. Este año, en cambio, la gente renunciaba porque simplemente el trabajo era muy pesado. En Naknek se realizaban procesos un poco diferentes con maquinaria distinta. Y esto causaba un mayor desgaste en los trabajadores, además de que decían que los líderes y supervisores eran personas más agresivas y violentas con los empleados. Para resolver el problema de la escasez de empleados, tomaron personal de nuestra fábrica y se los llevaron a Naknek.
causando que nuestro número de empleados disminuyera drásticamente, tanto así que cerraron el departamento de Ikura. Una vez adentro de Fish House, un conocido mío mexicano, que era un líder de otra sección, se portó muy amable conmigo y me asignó la tarea de acomodar salmones. Básicamente había que girarlos o voltearlos en la dirección correcta dentro de un canasto. Después de unas cortas 2 horas, encontré una buena técnica para continuar haciéndolo por largos periodos de tiempo, sin lastimar mis muñecas o manos. La fantasía me duró poco, pues un supervisor de origen afroamericano se me acercó para pedirme que fuera con él. Me llevó hasta una esquina en donde se recogían bloques de pescado congelado de más de 20 kilos. Allí hay que separar el pescado congelado del molde, ya que como el hielo se encuentra a 20 grados bajo 0 Celsius, este se adhiere al plástico y se tiene que romper el hielo levantando el molde para después dejarlo caer sobre una mesa, azotando así con su propio peso y separando los pescados congelados del molde. Todo esto se hace de manera manual, sin maquinaria que facilite algún trabajo. Así que te dejo a tu imaginación lo que sientes en el cuerpo después de pasar 16 horas diarias levantando tanto peso constantemente. En esa esquina trabajaban los hombres más fuertes, robustos y altos. Y yo siendo muy alto, desafortunadamente, era un blanco fácil para cualquier supervisor que quisiera solicitar un empleado para trabajos duros. Había compañeros que se destrozaban las uñas de los dedos porque a veces el azote del bloque tomaba por accidente la orilla de estos. Si golpeaba más hacia adentro el dedo, era una fractura segura. Vi muchos hombres muy corpulentos y fuertes pedir a los supervisores que les cambiaran de tarea, porque ya no podían más. Había días en que después de salir del trabajo e ir a dormir, despertaba y no podía mover mis dedos porque los tendones y articulaciones estaban muy hinchados. Decidí pedir ayuda a mi antiguo líder, y él me puso a separar vísceras de salmón en una banda mecánica. El trabajo era más relajado allí, pero los demás supervisores se la pasaban solicitándome para ir a realizar trabajos pesados. Así que mientras todos los demás trabajadores tenían un lugar fijo donde pudieran estar tranquilos y enfocados, yo siempre tenía que estar de arriba a abajo. Fue aquí donde comenzó el estrés que se acumularía día con día y me haría explotar. En estos días también comencé a notar un efecto nuevo en mi cerebro. Se trataba de una tortura mental difícil de librar y que puede volver loco a más de uno. Te lo explicaré. Después de que pasas meses encerrado en estas fábricas sin luz solar ni naturaleza, como ya te lo había mencionado anteriormente, se pierde la noción del tiempo. Recuerdo perfectamente que una vez me encontraba separando vísceras eficientemente, y pensaba en que pronto llegaría la hora de la comida para poder relajarme un poco, y también la hora de salida para ir a dormir la mayor cantidad de tiempo posible. Aproximadamente unas 4 o 5 horas de sueño si corría con suerte. Así que decidí poner atención al reloj que se encontraba lejos en la pared. Podía verlo perfectamente sobre mí. El reloj marcaba las 4 de la mañana en punto. Comencé a pensar en qué gastaría mi dinero y a qué lugares nuevos iría durante el año. Pensé en mi novia que se encontraba lejos de mí, y también en los planes a futuro que realizaría dentro de Estados Unidos y en México. Pensé en muchísimas cosas, y la cantidad de vísceras que vi fue incalculable. Podría jurar por el universo mismo que el tiempo que había pasado era muy cercano a una hora entera. Pero cuando miré de nuevo el reloj, con terror y confusión observé que solamente habían pasado 5 minutos. Me estaba volviendo loco. El estrés que me causaban los abusivos supervisores, que no me veían más que como un esclavo desechable, habían surtido efecto en mí. Incluso mis dientes y mandíbulas se contraían agresivamente como los de un lobo cada vez que un supervisor se acercaba a mi lado. Por supuesto esto ellos no lo podían ver ya que todos los empleados usamos cubrebocas. Me sentía como una bestia monstruosa a la defensiva. Mi mente ya no podía estar tranquila ni un momento más, y mis instintos animales más salvajes despertaban sin que yo pudiera controlarlos. En la esquina de los bloques de pescado ya no había trabajadores, una gran cantidad de los hombres altos y fuertes se habían ido. Habían renunciado, o habían sido despedidos. Nos llegó un rumor de Naknek sobre que una mujer había muerto, y decidí que era momento de irme de ese maldito lugar. Los últimos días me enfermé de la nariz y garganta por el frío, tenía mucho moco color verde y amarillo, y flemas sin cesar de igual color. No había manera de escupir en ninguna parte o limpiarme la nariz mientras trabajaba.
Así que escupía las flemas de mi garganta dentro del mismo cubrebocas, y el moco descendía por mi nariz hasta llenar desagradablemente mis labios, mi barbilla y acumularse en todo el cubreboca. Me sentía deshumanizado, deprimido y enfadado. Tomé mis cosas una mañana, y llamé a un servicio privado para que me llevara hasta Anchorage, la ciudad que se ubica a 8 horas de allí, y donde podría comenzar mi retorno a México. Durante una semana, viví en las salas de espera de los aeropuertos, con poca comida y tomando varios aviones y trenes para regresar. Me costó $1000 el gasto total comprando los vuelos más baratos. Pero créeme que durmiendo en aquellos aeropuertos, sentía una paz y felicidad incalculables. Mis consejos para ti, amigo latino, si no tienes otra opción más que ir a trabajar a Alaska, es que tomes todas tus precauciones para evitar el frío. Compra ropa térmica para todo el cuerpo y plantillas especiales para que puedas soportar tanto tiempo de pie. Si eres una mujer, no te preocupes por nada de esto, a ti nunca te pondrán a realizar trabajos pesados. Siendo mujer seguramente te pondrán a armar cajas o poner cinta adhesiva a productos. Ellas tienen siempre los trabajos más fáciles. Pero si eres un hombre alto o fuerte, ya sabes lo que te espera en el infierno de hielo. Espero hayan disfrutado de toda esta historia, la cual es totalmente real. Mis mejores deseos para todos, saludos al pueblo puertorriqueño, cubano y de República Dominicana. Son personas muy alegres en la adversidad y que yo aprecié mucho durante mi estancia en Alaska. Este video es un tributo para todos aquellos que en condiciones de pobreza, viajan a lo desconocido en busca de mejores oportunidades. Y una última cosa. Cuidado con las temporadas de invierno de Alaska, viaja siempre a las de verano. Porque el frío en invierno es indescriptible, un verdadero asesino.